Buenos días nuevamente para todos. Es un gusto saludarlos, agradecerles por el tiempo que nos van a dedicar en este momento. El día de hoy vamos a presentarles un webinar exclusivo para ustedes. Microsoft y Synergy Advisors presentan de la alerta a la acción, una respuesta ágil y coordinada ante amenazas de identidad. Esto más que una presentación, queremos que sea una sesión de conversación práctica sobre un reto que todos estamos viviendo. La cantidad de alertas crece, pero la capacidad de respuesta no siempre se escala al mismo ritmo. Y hoy queremos compartir con ustedes cómo estamos abordando este desafío desde la operación real. Juan, seguimos por favor. Bueno, quiero contarles un poco de quiénes somos nosotros. Somos Synergy Advisors. Eh, Nosotros tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado, eh, apoyando empresas con todo lo que tiene que ver transformación digital, ciberseguridad, impactando más de 7 millones de usuarios finales. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinario que ofrece consultoría y una gestión de principio a fin de todo lo que tiene que ver con Microsoft 365, seguridad, cumplimiento, identidad, dispositivos, infraestructura y productividad. Todo esto en apoyo y ayuda a construir entornos seguros, eficientes y colaborativos. Nuestro portafolio tiene tres líneas de negocios, que son un servicio de consultoría. En este tenemos especializaciones en seguridad y cumplimiento, trabajo moderno, Windows en la nube, Azure y Data y AI e infraestructura de Azure. Aquí vamos del diseño y la implementación de soluciones de Microsoft con un enfoque de usabilidad y seguridad. Todo esto para aumentar la adopción en casos de uso clave y con un enfoque integrado generando sinergias entre los productos de Microsoft. Nuestro segundo pilar en este portafolio son los servicios administrados. Tenemos más de 10 años de experiencia con un equipo conformado por expertos en ciberseguridad, infraestructura y trabajo moderno en Microsoft 365, Azure y Windows 365. Aquí lo que damos de servicios son servicios proactivos y reactivos, monitoreo continuo, optimización y evaluación de nuevos servicios y funcionalidades, colaboración con otros fabricantes, proporcionando un único punto de contacto para nuestros aliados, para nuestras empresas, y contratos de soporte disponibles para escalamiento con proveedores de primera parte. Y nuestro tercer pilar fundamental es nuestra eSuite. Es una herramienta propia que se construyó con el fin de que se tuviera una integración fluida con Microsoft 365 y Azure con más de 10 años de experiencia. Nuestra herramienta son los brazos extendidos y potencializa cada tecnología y cada capacidad de Microsoft en los clientes. Esta amplifica todas las funcionalidades y el alcance de las cargas de trabajo para atender necesidades empresariales, de gobernanzas y de operaciones modernas, aprovechando toda la analítica, los flujos de trabajo y el autoservicio. Y al final todo esto redunda en un empoderamiento a nuestros usuarios finales. Acá tenemos el eVisor TNAPS, Microvisor, Inspector, Encryptor, y Vigilant y Migrator, que cada una de estas cubre capacidades de Microsoft y son esos brazos extendidos, como les decía, y esa ampliación de capacidades y funcionalidades. Seguimos, Juan, por favor. Nosotros tenemos presencia, nuestra empresa tiene presencia eh, en toda Latinoamérica, tiene presencia en Estados Unidos y tenemos presencia en España, donde tenemos equipos conformados para poder atender y poder solucionar toda clase de requerimientos y solicitudes de todos nuestros clientes. Juan, seguimos, por favor. Seguimos adelante, por favor. Juan,
Juan, seguimos adelante, por favor. Bueno, me presento. Mi nombre es José Camejo. Soy el Account Delivery Executive y ventas a nivel LATAM de Synergy Advisors, quien hoy los estoy acompañando en la apertura. Y adicionalmente a eso va a estar con ustedes Juan González, que es nuestro especialista en ciberseguridad. Juan, le doy la palabra para que usted siga y pueda desarrollar todo el tema con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, José. Y muy buenos días, muy buenas tardes para todo, un placer. Muchas gracias por el espacio, por la participación, realmente lo apreciamos bastante. El título de esta charla o de este webinar es De la alerta a la acción, respuesta ágil y coordinada a amenazas de identidad. Entonces, creo que sería valioso o valdría la pena entender un poco cuáles son esas problemáticas, cuáles son esos desafíos y el panorama actual de seguridad a nivel de identidad para muchas organizaciones en este momento y sobre todo en los últimos años. Para nada es un secreto, creo que todos lo sabemos acá, sobre todo si hacemos parte de equipos de ciber. La identidad es el nuevo perímetro de la seguridad, comparado a hace muchos años donde la red realmente era el perímetro. Ahora nosotros debemos preocuparnos por cada capa de seguridad de nuestra organización, utilizando por supuesto los principios de cero confianza. Entonces esta charla va a estar enfocada más que nada en temas de identidad, pero también vamos a ver que estos temas de identidad son bastante transversales y también tocan o se solapan con otras áreas importantes de seguridad. Entonces, sí me gustaría hablar un poco de esos desafíos que les había comentado, y es que en los últimos años los ataques de identidad se están convirtiendo cada vez más sofisticados. Aquí podemos ver más o menos una línea de tiempo de cómo han sido los ataques, sobre todo enfocados a la identidad, y veíamos que en el pasado teníamos un enfoque, o los adversarios tenían un enfoque en protocolos. Entonces, esos protocolos son protocolos legados que no utilizaban autenticación moderna y por lo tanto los atacantes se basaban bastante en estrategias de ataque de fuerza bruta. Entonces, intentando hacer un cracking de las contraseñas, de las credenciales de los usuarios, intentando identificar protocolos no seguros que no estén cifrados como NTLM o Kerberos que no estén configurados con TLS o encriptación para poder encriptar, explotar estas identidades de los usuarios. Luego en el presente pues vemos que se han evolucionado un poco más. Entonces aquí tenemos a uso de servicios de certificados, tenemos identificación de rutas de ataque para identidad y también hemos visto bastante ataques de identidades hacia la nube. Prácticamente todas las organizaciones están utilizando identidades en la nube y por lo tanto hemos visto ese desplazamiento o ese enfoque más a estas identidades en la nube, esta infraestructura en la nube. Y ahora estamos viendo también ataques multidisciplinarios, sobre todo para intentar vulnerar nuestras identidades. Entonces aquí es donde estamos y si nos damos cuenta, esto ya es un poco más sofisticado que los ataques que nosotros veíamos anteriormente y aquí estaríamos hablando de ransomware operado por humanos, ataques tipo adversarios en la mitad, en donde el atacante quiere robar las credenciales de un usuario por medio de ingeniería social y sobre todo con la llegada de la IA y estos modelos de lenguajes, se ha hecho mucho más fácil realizar este tipo de ataques, sobre todo ataques de ingeniería social. Entonces, ahora más que nunca, nosotros debemos preocuparnos sobre estos nuevos ataques sofisticados. Entonces aquí vemos algunas de esas tácticas o técnicas que están utilizando los adversarios hoy en día. Fatiga de autenticación múltiple factor, en donde el adversario intenta realizar inicios de sesión de forma consecutiva para que al usuario le salgan notificaciones de múltiple factor, genere una fatiga para ese usuario y el usuario simplemente por error o por accidente admita ese inicio de sesión. También vemos ataques de ingeniería social por medio de phishing, phishing, en donde los adversarios están utilizando cada vez más lenguajes de IA para poder realizar este tipo de ataques.
Estos ataques cada vez más se ven mucho más sofisticados, son ataques de ingeniería social bastante enfocados para ciertas personas o para ciertos grupos de personas y cada vez más es más difícil de identificarlos. Y también por último, y eso es algo que hemos visto bastante durante los últimos años, son esos ataques de adversarios en la mitad o adversaries in the middle, en donde tenemos un adversario, ese adversario por medio de ingeniería social hace que el usuario ingrese a algún sitio web o ingrese a alguna URL y por medio de esa URL o sitio web le robe las credenciales a los usuarios. Y estas credenciales, así tengan el usuario, así tenga configurado múltiple factor, ellos simplemente pueden robar la sesión del token, así el usuario está utilizando el múltiple factor y va a poder ingresar a la cuenta de estos usuarios. Entonces es súper importante que nosotros entendamos cómo podemos protegernos contra este tipo de ataques y cuáles son esos desafíos y cómo podemos darle respuesta a este tipo de ataques. De eso se va a tratar la sesión del día de hoy. Entonces, si vemos un poco más escenarios de la vida real, aquí podemos ver un escenario de fatiga de MFA. Entonces, podemos ver que el usuario o digamos los adversarios lograron comprar credenciales de nuestros usuarios por medio del dark web. Esto es bastante común. Ustedes habrán visto noticias de robos de credenciales o de que algún servicio o alguna aplicación fue vulnerada por adversarios y lograron obtener una lista de contraseñas. Esas contraseñas pues son publicadas en el dark web y simplemente los atacantes o los adversarios pueden ir ahí a comprar esas credenciales. Entonces con esas credenciales, con esa contraseña, lo que van a hacer los adversarios es hacer un spamming de múltiple factor, lo que les decía, simplemente intentos de autenticación consecutiva en donde al usuario se le va a pedir aprobar o no ese inicio de sesión por medio del múltiple factor. Entonces aquí podemos ver que el adversario está haciendo un MFA spamming para autenticarse por medio de VPN. Luego el usuario, por alguna razón, ya sea por accidente, ya sea por fatiga, admite ese inicio de sesión y vemos que ya el adversario se empieza a mover de forma lateral. Entonces va a ser un reconocimiento del intranet de nuestra organización, va a intentar realizar una escalación de privilegio y va a intentar comprometer con cuentas que tengan privilegios altos por medio de PAM. Y al final del día, que es todo lo que buscan los adversarios, es exfiltrar los datos sensibles de la organización. Luego tenemos otro ataque que ha ido aumentando bastante, que es ataques tipo ingeniería social y de phishing, en donde los adversarios investigan la compañía, investigan incluso empleados de alta notoriedad dentro de la compañía para poder impersonar a esta víctima que tenga privilegios privilegiados. Entonces van a utilizar mucho, sobre todo en los últimos años, por supuesto, van a utilizar lenguajes de inteligencia artificial junto con esa investigación de esas compañías y de empleados en particulares para poder hacer estos tipos de ataques de ingeniería social que son bastante sofisticados, son bastante difíciles de identificar a veces. Y aquí es donde podemos ver que con este ataque de ingeniería social, pues el adversario hace un intento de reseteo de MFA, impersona al usuario, le pide al helpdesk o la mesa de ayuda que resetee el múltiple factor de esa persona y luego con eso el adversario va a comprometer esa identidad, de nuevo se va a mover lateralmente para otros administradores o personas que tengan altos privilegios en la organización y por último vamos a ver que esos adversarios van a empezar a exfiltrar datos sensibles. Y algo similar para este tipo de ataque de adversario en la mitad o adversary in the middle, en donde tenemos un atacante que genera una página de phishing falsa para robar credenciales. El usuario va, pone sus credenciales en esa página. Los adversarios roban el token, el cookie que el usuario tiene y eso se pasa o sobresalta algunos métodos de múltiple factor, que vamos a ver cómo podemos protegernos contra esto. Y luego el adversario empieza a modificar o agregar métodos de MFA adicionales para obtener persistencia en estas cuentas. Inician ataques tipo WEC, en donde intentan comprometer otros usuarios y moverse de forma lateral. Y
por último, por supuesto, empiezan a exfiltrar datos sensibles o datos de la organización para ser vendidos en la dark web. Entonces, todos esos son los desafíos a los cuales nosotros nos estamos encontrando o afrontando en estos últimos años, y por lo tanto nosotros debemos tener una estrategia clara, una estrategia efectiva para podernos proteger contra este tipo de ataques. Aquí vemos un par de métricas que creo que son bastante interesantes. En los últimos años hemos visto que los adversarios atacan a las cuentas de usuarios. Aquí vemos cuáles son esos tipos de ataques que hemos observado, se han incrementado en estos últimos años. Por ejemplo, vemos que hay más de 7,000 ataques de contraseña por segundo en los últimos años. Hay un incremento de 111% en robos de tokens, que se saltan algunos métodos de múltiple factor. Esos ataques se han visto disparar mucho en los últimos años. Y también hemos visto cómo los atacantes cada vez más necesitan menos tiempo para poder acceder a datos privados y exfiltrar los datos sensibles de las organizaciones. Entonces, todo esto va a culminar, por supuesto, en riesgos elevados para las organizaciones, en riesgos elevados para nuestras compañías, sobre todo para esas compañías que no tienen una idea clara, una estrategia clara de protección contra este tipo de ataques. Entonces, en lo que sigue de la charla vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros como ciberdefensores para poder protegernos, para poder implementar estrategias reales y poder mitigar todos estos riesgos que de los cuales les estoy hablando. Entonces, cuando hablamos de identidad, hablamos realmente de una fábrica de identidad, o el Identity Fabric, como lo menciona esta lámina. ¿De qué se trata la Identity Fabric? Pues la Identity Fabric se trata de poder consolidar todos nuestros proveedores de identidad, y aquí muchas organizaciones, por no decir la mayoría, van a tener diferentes proveedores de identidad. Entonces van a tener un proveedor de identidad en la nube, como lo puede ser Microsoft Entra ID, sobre todo para las organizaciones que tengan licenciamiento Microsoft. También van a tener proveedores de identidad terceros, aquí por mencionar algunos, Okta, Ping, OneLogin, que también lo utilizan para poder autenticar y autorizar a sus usuarios en diferentes aplicaciones. Van a tener cuentas a nivel de SaaS o con otras, digamos, aplicaciones en nube, en donde también tenemos identidades asociadas a usuarios con estas aplicaciones. Y también, muy importante, también tenemos directorios activos. Entonces, tenemos identidades que están en premisas, que viven en nuestra red corporativa, y nosotros también debemos tener visibilidad y poder monitorear y saber proteger estas identidades que estén en tierra, tanto como en la nube. También tenemos algunas plataformas adicionales, como plataformas PAM, que nos ayudan a nosotros a proteger identidades que tengan, digamos, altos privilegios en la organización, o que puedan tomar acciones que conlleven altos privilegios. Y todo esto hace parte de esa fábrica de identidad que les estoy mencionando. Entonces, lo que nosotros realmente necesitamos en las organizaciones para poder monitorear y proteger y consolidar todas estas plataformas es algo que nosotros denominamos en el mercado un ITDR, un Identity Threat Detection and Response. Entonces, si ustedes conocen el EDR, que funciona para dispositivos, esto es algo similar, pero va a ser para nivel de identidades, o va a funcionar a nivel de identidades. Entonces, el ITDR nos va a ayudar a nosotros a proteger cualquier identidad, sea un humano, una persona, un usuario, sea una cuenta de servicios, sea una aplicación, sea un dispositivo, o últimamente en los últimos años sean agentes de IA que estén trabajando por nosotros o que estén realizando alguna función. Y también nos va a ayudar a proteger cualquier componente de identidad, llámese IAM, PAM, IGA, cualquier vendedor o cualquier proveedor. Como les digo, el ITDR es una solución transversal, no solo nos va a ayudar a proteger identidades que están en una plataforma como Entra ID, como directorio activo, sino que también nos va a ayudar a nosotros a proteger identidades en cualquier nube o en cualquier proveedor y en cualquier aplicación nube que nosotros tengamos en la organización. Debe trabajar desde cualquier lugar, ya sea en premisas o en la nube, y debe proveer una protección total. Nos debe ayudar a prevenir, nos debe ayudar a detectar, nos debe ayudar a investigar y a remediar todos estos riesgos de identidades de los cuales les estaba hablando hace algunos momentos. Entonces, aquí podemos ver
un ejemplo de lo que estamos intentando proteger. Entonces aquí vamos a mostrar un usuario, que en este caso se llama John. John es un administrador de IT, de TI, hace parte del departamento de TI. Y John, por supuesto, para poder llevar a cabo sus funciones dentro de la organización, tiene privilegios elevados. Entonces, John soporta a los usuarios por medio de tickets desde el helpdesk o desde la mesa de ayuda, ayuda a provisionar y a provisionar usuarios, ayuda a los usuarios a gestionar sus cuentas, ayuda a aplicar políticas, ayuda a investigar anomalías dentro de la organización y también ayuda con todo el tema de gobernanza y auditoría de cumplimiento. Entonces, John, por supuesto, al ser un usuario, tiene, y sobre todo al ser un usuario privilegiado, tiene algunos factores de riesgo bastante importantes. Aquí podemos ver algunos de ellos. Tiene acceso privilegiado a diferentes sistemas de la organización. Tiene acceso a cuentas de emergencia que tienen privilegios súper elevados, sobre todo administradores globales. Tiene acceso a diferentes cuentas desde el mismo sistema. John tiene su propia cuenta de usuario, pero también tiene asociadas algunas cuentas privilegiadas en donde John realiza sus labores de administrador. Y también John gestiona algunas aplicaciones privilegiadas que utilizan OAuth como factor de autorización. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos a poder proteger esta identidad. Entonces, aquí podemos ver que todo empieza por Entra ID y por los componentes del directorio activo. Entonces, aquí podemos ver John, su identidad. Podemos ver que John tiene una identidad en tierra, en el directorio activo, y también podemos ver que John tiene una identidad en la nube, desde Entra ID. Esto por lo general es lo más común. Nosotros vamos a tener un directorio activo y ese directorio activo va a ser sincronizado hacia la nube, en este caso específicamente hacia Entra ID, para poder tener una identidad híbrida. En este caso, John, efectivamente, como podemos ver aquí, va a tener una identidad híbrida, pero por supuesto, John no solo va a tener una identidad en estos dos lugares, John también va a tener identidades en plataformas externas. Entonces aquí podemos ver una cuenta que John también tiene en otras plataformas. Esas plataformas pueden estar mal configuradas, por supuesto. John a su vez tiene acceso a servicios de AWS, tiene acceso a servicios de GitHub, a servicios de Salesforce, y desde acá incluso podemos ver algunos accesos de terceros e incluso accesos hacia PAM, en donde John utiliza CyberArk para poder escalar sus privilegios y poder utilizar sus cuentas de privilegios administrativos, que las podemos ver acá. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a identificar y poder tener mapeado todo este relacionamiento de identidades. Y si ven, esto es solo un usuario y miren todas las identidades que tienen asociadas estos usuarios. Entonces nosotros necesitamos una plataforma, un ITDR, que efectivamente nos ayude a tener un inventario de todas estas identidades, no importa si están en la nube o en tierra, y poder identificar cuáles son los accesos que tienen los usuarios, cuáles son esos privilegios que tienen actualmente, cuáles son esos escalamientos o movimientos laterales que pueden tener un usuario al momento de ingresar sesión o al momento de acceder a los recursos de la organización. Y todo esto debe estar mapeado, debe estar monitoreado para poder nosotros realizar investigaciones y poder identificar riesgos o amenazas o incluso ataques que estén ocurriendo en tiempo real. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues Microsoft precisamente tiene varios componentes que hacen parte del ITDR que les estaba mencionando. Uno de esos componentes es el Microsoft Defender for Identity, que nos ayuda a proteger identidades tanto en nivel de tierra, es decir, en el directorio activo, como identidades a nivel de la nube. Entonces aquí podemos ver que esto nos ayuda a expandir esa protección que nosotros tenemos en las identidades a través de diferentes proveedores y a través de diferentes servicios de nube. Y esto nos va a poder ayudar a nosotros a identificar riesgos para poder aumentar la postura de seguridad a nivel de identidad y poder identificar todas estas malas configuraciones que podamos tener en nuestro ambiente. También tenemos la opción de integrarnos con otras plataformas tipo PAM o tipo PIM, soluciones PAM o PIM, que nos ayudan a nosotros a escalar privilegios solo cuando sean necesarios. Entonces aquí podríamos hablar de Just-in-Time Access, podríamos hablar de Just Enough Access, que son dos pilares fundamentales de Zero Trust o de cero confianza que nos ayudan a nosotros limitar
quién tiene acceso a qué y cuándo van a tener ese acceso. Y por supuesto, esta plataforma de ITDR, sobre todo la plataforma de ITDR de Microsoft, que vamos a ver en una demo en unos minutos, nos va a ayudar a nosotros a integrarnos con estas plataformas de PAM y soluciones de PIN para poder tener esa monitoreo y visibilidad completa. Entonces, ¿cuál es el caso de uso de esto? Pues si tenemos un usuario como John, como el que se estaba mostrando, que necesita por alguna razón hacer un cambio de contraseña, deshabilitar un usuario, enforzar políticas de acceso condicional, pues John, en este caso, debería poder escalar sus privilegios de forma segura utilizando una solución PAM o PIN para que John solo pueda tener acceso durante un tiempo limitado a estos privilegios. Y de esta forma nosotros vamos a poder limitar esa superficie de ataque que pueda tener un adversario en caso tal de que el adversario tome control de los credenciales o de la cuenta de John. Entonces, todo esto lo vamos a ver un poco más adelante. En la demo vamos a ver cómo funciona esto en sincronía o en sintonía para que ustedes entiendan cuáles son esos diferentes componentes que hacen parte de un ITDR. Pues bien, aquí también vemos que el ITDR de Microsoft, que en este caso sería Entra ID y Defender for Identity, también nos ayuda a nosotros a asegurar o securizar identidades o servicios en la nube. Entonces, todo eso funciona con la sincronización de cuentas de usuario hacia la nube. Nos ayuda a detectar casi en tiempo real amenazas que están ocurriendo en nuestros usuarios. Si vemos comportamiento anómalo o servicios, inicios de sesión anómalos en un usuario en particular, todo eso nos va a ayudar a nosotros a identificarlos y poder responder a estos ataques en casi tiempo real. Y también nos va a dar algunas herramientas para investigar y dar respuesta y poder disrumpir este ataque que pueda estar ocurriendo en nuestras identidades. Entonces, todo esto funciona de la siguiente manera. Entonces, tenemos nuestros servicios que están en premisas. Aquí, por supuesto, les hablaba de controladores de dominio, pero no solo estamos hablando de controladores de dominio, sino que también estamos hablando de servicios federados, estamos hablando de servicios de certificados, de Entra Connect, que es el servicio que nos ayuda a nosotros a sincronizar nuestras identidades del tierra a la nube. También hablamos de Entra ID, que nos ayuda a nosotros a provisionar nuestras cuentas en la nube. Identidades terceras de proveedores terceros, como lo podemos ver acá. Y también otros workloads que hacen parte del XDR. Entonces, todo eso se va a valer de estas señales, de estos logs que vienen de estas diferentes plataformas o estos diferentes proveedores para poder sincronizarlos, utilizar modelos de IA, modelos de Machine Learning y poder correlacionar cada una de estas actividades sospechosas que podamos estar visualizando. Y al final nos va a dar algunas experiencias. Entonces nos va a dar la forma de descubrir y tener visibilidad de nuestras identidades sin importar en dónde estén. Todo el tema de incidentes y alertas. Entonces si se genera un incidente y una alerta relacionada a una identidad, esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener ese monitoreo y poder dar una respuesta acertada y rápida a esos ataques. Dar respuesta, disrumpir ataques de forma automática. Entonces si el sistema detecta movimientos laterales que se vale de todas estas señales que están aquí en la parte izquierda, pues el sistema de forma automática nos va a ayudar a nosotros a disrumpir y dar respuesta a esos ataques más comunes. También tenemos la parte de cacería avanzada, en donde nosotros podemos buscar de forma proactiva cuáles son esos riesgos que podemos identificar en nuestra organización por medio de los logs, utilizando consultas avanzadas o búsquedas avanzadas. Y también muy importante toda la parte de recomendaciones de postura de seguridad. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar cómo el ITDR, cómo todas estas herramientas nos ayudan a nosotros a identificar cuáles son esas falencias a nivel de postura de seguridad para que nosotros podamos remediarlas y disminuir nuestra superficie de ataque, aumentar esa postura de seguridad para hacerle la vida más difícil a los adversarios. Y por último también tenemos toda la parte de rutas de ataque. Eso es lo que nos va a poder a nosotros identificar, nos va a permitir identificar cuáles son esas posibles rutas de ataque a nivel de identidad que podría tomar un adversario si llegan a vulnerar alguna cuenta de usuario en particular. Entonces aquí vamos a poder ver una gráfica de un usuario, por ejemplo, vamos a poder ver cuáles son los servicios o privilegios que tiene actualmente su usuario y vamos a poder ver cuáles son los sistemas o recursos que podría, o los activos, mejor dicho, que podría vulnerar un adversario
si toma control de esa cuenta de usuario en particular. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un panorama completo, si se dan cuenta, de todo lo que está sucediendo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que yo les mencionaba, de la disrupción de ataque automática. Entonces, aquí podemos ver una alerta en particular, que se trata de un ransomware operado por humanos, en donde se tomó control de algunas cuentas de usuario, y aquí vamos a poder ver cómo Defender y el ITDR de Microsoft pudo identificar y disrumpir de forma automática este ataque. Entonces aquí podemos ver que este ataque, o se vieron, durante este ataque se vieron 6 cuentas comprometidas, y vemos aquí cómo Microsoft de forma automática tomó respuesta, es decir, deshabilitó las cuentas de sus usuarios, revocó sesiones de los usuarios, o incluso también les puede pedir un reseteo de contraseñas a sus usuarios como tal, para poder mitigar y poder prevenir que el usuario o que el adversario, perdón, se pueda mover de forma lateral dentro de la organización. Entonces todo esto va a estar bastante arraigado. Por supuesto, el ITDR también se va a valer de señales de otros tipos de activos, como pueden ser dispositivos, como pueden ser recursos en la nube, y como pueden ser, por supuesto, identidades en particular. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona esto en la vida real. Bueno, entonces el objetivo de todo esto es poder disrumpir esos ataques comunes que les había mencionado. Entonces, el ITDR, en este caso, nos va a ayudar a nosotros a tomar acciones de respuesta, como les mencionaba, como por ejemplo deshabilitar usuarios, confirmar usuarios como comprometidos para poder deshabilitar accesos, revocar sesiones de usuario, y todo esto nos va a nosotros a permitir dar una respuesta automática y dar una respuesta acertada y rápida a estos tipos de ataque. Entonces, si vemos que un usuario ha sido comprometido, pues Defender for Identity nos va a ayudar a nosotros a tener esas herramientas para poder dar una respuesta. Y también, por supuesto, estas son algunas de las respuestas que nosotros también tenemos a nivel de director activo, a nivel de identidades en premisas. Entonces, es algo similar, podemos deshabilitar usuarios, resetear contraseñas y realmente prevenir o mitigar esos movimientos laterales que puedan tener adversarios si por algún motivo, en algún momento, logran vulnerar una cuenta desde el director activo, una cuenta en premisas. Y por supuesto, nosotros también tenemos acciones manuales con integraciones de PAM, en donde nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un usuario que ha sido comprometido, y nosotros como, digamos, analistas de SOC o analistas de seguridad podemos ir y pedir un reseteo de contraseñas. Entonces, ese reseteo de contraseñas va a utilizar un proveedor PAM tercero, que en este caso se llama Beyond Trust. Y con Beyond Trust nosotros simplemente podemos escalar nuestro privilegio y poder resetear la cuenta o la contraseña de esta cuenta de una forma segura y una forma totalmente monitoreada. Entonces, todas estas herramientas de PAM y herramientas de PIM también pueden ser integradas con Microsoft para que nos ayude a nosotros a hacer esa escalación de privilegio, siguiendo, por supuesto, estas normas y esos principios de cero confianza. Por otra parte, también tenemos acciones a nivel de API. Entonces, si ustedes tienen algún otro SOC o si tienen algún SIEM que están utilizando y necesitan que ese SIEM pueda tomar acciones de forma automática o puedan tomar acciones directamente desde ahí, pues en este caso podríamos utilizar las APIs que Microsoft tiene disponible para poder tomar acciones sobre identidades. Entonces, juega lo mismo. Podemos deshabilitar usuarios, podemos revocar inicios de sesión, etcétera, etcétera. Y todo eso nos ayuda a proteger a nuestras identidades y responder o tomar acciones tanto en nuestras identidades de nube como identidades que tengamos en tierra, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, Microsoft nos está dando todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder dar respuestas sin importar qué herramienta de seguridad estemos utilizando en este momento. Y también tenemos detecciones o reglas de detección. Entonces aquí nosotros podemos generar consultas personalizadas si nosotros necesitamos personalizar o si tenemos vectores de ataque bastante puntuales en nuestra organización que ya hemos identificado. Pues en este caso Microsoft con el ITDR nos va a ayudar a nosotros a poder personalizar o construir reglas de detección totalmente personalizadas que nosotros mismos creamos para poder tomar acciones sobre comportamientos anómalos o comportamientos no autorizados que nosotros vayamos a identificar. Entonces aquí vamos a poder ver
cuáles son esas acciones o algunas de esas acciones que tenemos disponibles. Podemos marcar un usuario como comprometido, podemos deshabilitar usuarios o podemos forzar ese reseteo de contraseñas. Entonces, esto nos va a dar esa flexibilidad en caso tal de que el ITDR no esté identificando algún comportamiento que nosotros consideramos anómalos o un comportamiento que nosotros consideramos sospechoso. Nosotros mismos podemos ir aquí y crear esas reglas de detección. Esto también se amplía bastante, sobre todo si nosotros tenemos algunas otras plataformas de seguridad. Entonces aquí ya no estamos hablando de Microsoft, sino que si ustedes tienen su propio ITDR o tienen otras soluciones que ayudan a complementar el ITDR, pues esto nos va a ayudar a nosotros a ingestar esas bitácoras de esos otros proveedores o de esas otras plataformas y poder correlacionar para poder tomar acción automática. Entonces todo esto va desde de principio a fin. Entonces no importa qué herramientas nosotros utilicemos, Microsoft nos da, digamos, la posibilidad de poder ingestarlas, integrarlas con el ITDR y poder tomar acciones desde ahí. Y de eso se trata la seguridad centrada en la identidad. Entonces, la idea es cualquier identidad, ya sea una identidad humana o una identidad no humana, poder enriquecerla con señales de otras plataformas o diferentes plataformas, accesos privilegiados, gobernanza de identidad y administración, sistemas de recursos humanos, por ejemplo, que también se pueden integrar con todas estas plataformas, aplicaciones de líneas de negocio que estén utilizando en la organización, llámese en SAP, SC o bases de datos, y también aplicaciones de la nube tipo Enterprise, que nosotros también podemos integrar con esta plataforma de ITDR. Y todo eso nos va a ayudar a nosotros a tener ese panorama completo de cualquier identidad, de cualquier plataforma y poder tomar acciones preventivas y acciones de respuesta certeras y rápidas para poder afrontar todos esos desafíos que estamos viendo. Pues bien, ¿cómo se ve esto desde el portal? Entonces, me voy a ir aquí al portal rápidamente, si me permiten. Este es el portal de Defender. Creo que muchos ya estarán familiarizados con este portal. Aquí en el portal les voy a mostrar la parte de identidades. Entonces aquí hay una pestaña que se llama Identidades y hay un tablero de identidades. Entonces este tablero que les estoy mostrando es el tablero de ITDR que tiene Microsoft actualmente. Entonces aquí vamos a poder ver un resumen general de todas las identidades que nosotros tenemos actualmente en este tenant o en esta organización y podemos ver cuáles son esas acciones de mejora que Microsoft nos está diciendo que deberíamos implementar para poder mejorar nuestra postura de seguridad. Entonces, aquí tenemos un resumen de cuáles son nuestros proveedores de identidad. Recuerden que el ITDR no es solo para identidades Microsoft, sino que también se puede integrar con otros proveedores de identidad, como les había mencionado, Okta, OneLogin, etc. También podemos ver cuáles son esas aplicaciones o identidades que están relacionadas a aplicaciones SaaS. Podemos ver cuáles de esas son identidades humanas, cuáles de esas no son identidades humanas, que pueden ser aplicaciones o incluso podrían ser agentes de IA. Y también podemos ver cuántas de esas identidades están en premisas o en un directorio activo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a poder ver desde acá. Eso lo que nos va a dar es un inventario de todas las identidades que nosotros tenemos en la organización, ya estén en tierra o ya sean en la nube. Y aquí también nos va a dar un vistazo general de que también estamos protegidos o cuál es nuestra cobertura de protección para esas identidades. Entonces aquí nos dice que tenemos algunos servidores o controladores de dominio que están siendo protegidos, 4 de ellos están siendo protegidos, pero también nos dice que tengo 7 controladores de dominio que no están siendo protegidos en este momento. Y eso, por supuesto, es un gap o es un hueco importante de seguridad que yo debería poder solventar o subsanar para poder aumentar mi postura de seguridad. Y hablando de postura de seguridad, aquí vemos efectivamente que Microsoft nos está dando un puntaje de postura de seguridad a nivel de identidad. Entonces, este puntaje va del 0% al 100%, en donde mayor sea el porcentaje, significa que mejor es nuestra postura de seguridad. Y aquí podemos ver que en este caso tenemos un puntaje de 59% aproximadamente. Entonces, si nosotros queremos ver, ok, ¿qué es lo que debería hacer para poder proteger o para poder aumentar mi postura de seguridad? Pues podemos irnos acá y vamos a ver
desde aquí todas las acciones recomendadas por Microsoft. Entonces aquí vamos a poder ver las acciones. Yo aquí puedo filtrar, por supuesto, si solo quiero ver acciones específicas de identidad, puedo filtrarlo por identidad. Y aquí me va a dar algunas recomendaciones a nivel de identidad que yo debería implementar para poder mejorar esa postura de seguridad. Y al final del día, mejorar la postura de seguridad significa que los adversarios van a tener menos oportunidades para poder vulnerar nuestras cuentas de usuario o nuestras identidades. Bien, si me devuelvo un poco, aquí vamos a ver el inventario total de identidades, como les decía. Entonces aquí me va a dar una consulta en KQL, en donde simplemente yo la puedo ejecutar y simplemente voy a poder ver un inventario total de todas mis identidades, sobre todo identidades que tengan privilegios altos como administradores globales. Entonces aquí podemos ver administradores globales, podemos ver administradores de seguridad y esto me va a dar un inventario, me va a dar un vistazo de cuáles son esas cuentas altamente privilegiadas que están accediendo actualmente en mi organización. Bueno, me voy a volver un poco. Aquí en la plataforma de ITDR o en el portal de ITDR también nos va a dar un nivel de puntaje a nivel de madurez, nos va a decir qué tan madura está nuestra organización para poder afrontar estos retos y eso tiene que ver con lo que les decía. Entonces tiene que ver con si hemos conectado proveedores de identidad terceros, entonces aquí podemos ver algunas de las recomendaciones que tenemos acá. Y también que también están protegidas nuestras identidades a nivel de en premisas, es decir, directorio activo. Entonces, basado en todo esto, el ITDR nos va a ayudar a identificar cómo está configurado, cuál es nuestro nivel de cobertura actualmente en la organización y con base a ello nos va a dar un puntaje de madurez. Entonces, aquí la idea es poder aumentar este puntaje de madurez y de esa forma nosotros poder entender cómo podemos mejorar nuestro monitoreo de cobertura y protección a nivel de identidades. Entonces aquí podemos ver algunas de esas recomendaciones y al momento de implementar esas recomendaciones, pues obviamente ese puntaje de madurez se va a incrementar cada vez más. También tenemos la parte de cuentas de servicio. Entonces aquí vamos a poder ver cuáles son esas cuentas de servicio que nosotros tenemos a nivel de directorio activo. Vamos a poder ver cuál es el nivel de riesgo que tienen esas cuentas de servicio. Ese nivel de riesgo está calculado por esos modelos de IA y modelos de Machine Learning que utiliza Microsoft para poder identificar el riesgo. Y también podemos ver el nivel de criticidad. Si esas cuentas de servicio tienen accesos privilegiados, pues aquí vamos a poder ver cuáles son ese nivel de acceso privilegiado que tienen las cuentas de servicio. Y esto nos va a ayudar a nosotros a tener un inventario, poder identificar cuáles son esas cuentas de servicio. Muchas organizaciones no hacen una auditoría de las cuentas de servicio que tienen actualmente y muchas veces algunas cuentas de servicio ni siquiera están siendo utilizadas y tienen privilegios elevados. Y eso, por supuesto, significa o asume un riesgo importante para las organizaciones. También tenemos esta parte de protección de contraseñas, eso es súper importante. Recuerden que yo les había dicho que muchas veces los adversarios logran hackear alguna plataforma, hacen un robo de credenciales, suben esas credenciales al dark web y empiezan a vender esas credenciales, esas contraseñas que ya fueron identificadas. Y lo que hace esto, junto con MDI y Entra ID, es que nos ayuda a identificar de todas las cuentas de usuario que nosotros tenemos en la organización, cuáles de esas contraseñas están siendo vulneradas o ya fueron vulneradas. Es decir, ya se conocen esas contraseñas porque están en una base de datos en la dark web. Entonces, eso nos ayuda a identificarlas. Entonces, aquí tenemos varias pestañas. Una es higiene de contraseñas. Entonces, aquí podemos ver algunas recomendaciones que nosotros podemos implementar a nivel de directorio activo o incluso también a nivel de otras plataformas como Okta para poder mejorar nuestras cuentas, sobre todo cuentas privilegiadas. Aquí vamos a poder ver cuáles son nuestras políticas de contraseña a nivel de directorio activo. Entonces vamos a poder ver si estamos requiriendo que las contraseñas tengan cierta complejidad, cuál es la edad mínima de la contraseña o cuándo se van a expirar esas contraseñas. Todo eso lo vamos a poder ver acá. Y aquí vamos a poder ver credenciales que han sido vulneradas o que han sido vendidas o identificadas en la dark web. Entonces, si vemos alguna cuenta de usuario aquí, significa que esa cuenta o la contraseña que está utilizando esa cuenta ya ha sido identificada por los adversarios y eso supone
un riesgo importante y por lo tanto deberíamos pedirle a ese usuario que resetee su contraseña. Entonces, todo esto Microsoft lo va a hacer de forma automática, es decir, Microsoft va a estar analizando la dark web de forma continua y va a identificar en esas bases de datos con contraseñas si nuestros usuarios están utilizando esas contraseñas o no. Bien, dicho eso, me voy a volver un poco de nuevo a la presentación y entendiendo un poco cuáles son esas herramientas a nivel de Microsoft, el ITDR que les acabo de mostrar, hay otra cara de la moneda que también es súper importante que la entendamos y es la parte de operación. Cómo podemos nosotros dar operación a esos hallazgos, a esos ataques que están ocurriendo a nivel de identidades desde nuestras organizaciones. Y aquí el reto es bastante importante. Entonces, creo que José lo mencionó al principio, cada vez más tenemos más alertas, más incidentes generados de forma automática y eso supone un riesgo importante porque primero hay una fatiga de alertas e incidentes a las cuales nosotros no, tenemos que afrontar todos los días. Cada vez más vemos más alertas que se disparan, cada vez más vemos más incidentes que se disparan y algunos de esos incidentes incluso pueden ser falsos positivos y por lo tanto todo eso va a generar una fatiga importante en los equipos de seguridad, en las organizaciones. Entonces, aquí la idea es poder detectar cuál es esa brecha de seguridad que nosotros tenemos actualmente en nuestras operaciones de seguridad. Aquí podemos ver algunas métricas de cuáles son esas brechas. Podemos ver que en promedio las organizaciones tardan entre 180 a 200 días en identificar una brecha y tardan hasta 60 días en promedio para poder contener y remediar esa brecha de seguridad. Y podemos ver que la mayoría de los analistas sienten que están teniendo una sobrecarga de alertas, una fatiga de alertas actualmente en sus ambientes. Entonces todo eso se va a resumir a que nosotros cada vez más recibimos ataques y cada vez más nuestros equipos de seguridad están más ocupados o no tienen los recursos suficientes para poder responder a esos ataques de forma efectiva. Entonces, nosotros desde Synergy hemos desarrollado una plataforma que se llama Microvigilant y Microvigilant viene a ser ese puente entre el ITDR y la ejecución diaria. Entonces vamos a ver de qué se trata. Microvigilant es, en resumen, una plataforma SecOps de seguridad para analistas y administradores de seguridad que nos va a ayudar a nosotros a simplificar la gestión y la respuesta a los incidentes. Entonces, hay varias formas en las cuales nosotros hacemos esto. La primera es, nosotros nos integramos directamente desde Microsoft Teams. Entonces, todos los analistas van a recibir alertas directamente desde Teams. Van a poder recibir el contexto de cada una de las alertas y también van a poder tener un portal, un tablero, que ya lo vamos a ver en un momento, que nos ayuda a tener un monitoreo y una gestión de incidentes optimizado. Entonces vamos a ver que nos permite crear roles segregados. Entonces aquí nosotros vamos a poder segregar diferentes roles a nuestros equipos de seguridad. Si nosotros tenemos un equipo encargado de remediar amenazas a nivel de dispositivos y otro equipo encargado de remediar amenazas a nivel de identidades, pues vamos a poder obtener la posibilidad de segregar esos equipos para que no tengan esa visual de todas las alertas que están llegando, sino que estén enfocados en esas áreas de especialidad para poder disminuir esa fatiga. También tenemos toda la parte de comunicación efectiva y priorización de riesgos. Entonces, Microvigilant nos va a ayudar a nosotros a tener una comunicación más eficiente y más asertiva por medio de Teams. Y también nos va a ayudar a nosotros a priorizar esos riesgos para que los analistas realmente puedan priorizar y puedan atender esas amenazas que tendrían mayor criticidad dentro de la organización. También nos va a ayudar a nosotros a reducir actividades de alto riesgo. Entonces nos va a ayudar a generar o establecer líneas bases de seguridad. Nos va a ayudar a poder responder de forma automatizada a esos ataques que yo les mencionaba. Y también se va a apoyar bastante de la inteligencia artificial para ayudar a los analistas a entender el contexto alrededor de la alerta y que ellos puedan dar una respuesta un poco más acertada y un poco más rápida a esas alertas que estamos viendo. Entonces, aquí es como funciona un poco
el microvigilant. Entonces tenemos aquí esta visual en donde vemos que todas las cargas relacionadas a Microsoft Defender van a generarse o van a ser ingestadas por microvigilant desde una aplicación en Microsoft Teams. Y desde aquí nosotros vamos a poder tener una visual optimizada de todas las alertas, de todos los incidentes, notificaciones. Entonces aquí el microvigilant va a utilizar notificaciones desde Microsoft Teams para poder notificar a nuestros analistas de que algo ha ocurrido o que hay algún incidente que necesita su atención. Y también toda la parte de automatización. Entonces vamos a poder ver cómo nos ayuda el microvigilant a automatizar las respuestas, sobre todo respuestas a identidades o ataques a identidades, de una forma más efectiva y de una forma más acertada. Y por último también tenemos la parte de IA que nos ayuda a nosotros y a los analistas a entender el contexto alrededor de esas alertas o esos incidentes. Entonces una cosa es que nos llegue la notificación de que se disparó un incidente y otra cosa es que nos llegue la notificación y que nos explique qué es lo que sucedió, que nos dé el contexto de lo que pasó en el incidente y que también nos dé recomendaciones sobre cómo deberíamos responder a ese incidente. Entonces aquí les voy a mostrar esta demo que tenemos acá. Me voy a ir aquí al microvigilant. Desde acá, como les decía, microvigilant es una aplicación que funciona desde Teams y de hecho creo que aquí ya tenía una sesión ya abierta, bueno, que está cargando. Y desde aquí vamos a poder ver cómo funciona a nivel general el microvigilant. Entonces aquí voy a iniciar sesión con un usuario que se llama Pamela. Este usuario es un manager o tiene el rol de manager dentro del equipo de seguridad y por lo tanto Pamela tiene la potestad o tiene la posibilidad de poder asignar y poder monitorear todos los incidentes y ataques que estén llegando a la organización. Entonces aquí el microvigilant efectivamente está cargando todas los incidentes, todas las señales que vienen de Microsoft Defender y al final nos va a dar un tablero, que ya lo vamos a ver cuando carguen unos segundos, que nos permite identificar todas esas alertas, incidentes y poder dar una respuesta mucho más rápida desde acá. Entonces, esto actualmente tiene dos roles. Tenemos el rol de manager que les mencionaba y tenemos el rol de analista. Entonces, el rol de analista va a estar enfocado en diferentes cargas de trabajo. Como les decía hace unos minutos, la idea es poder segregar roles dentro de la organización para que tengamos equipos bien definidos que se encarguen de investigar y dar respuesta a incidentes que tengan que ver con el workload o la carga de trabajo que ellos tengan asignada en este momento. Bien. Entonces aquí démosle un segundo. Vamos a ver si tal vez refrescando el Teams. Disculpen que creo que se había expirado la sesión. Me disculpo. Entonces voy a volver a abrir el reporte. Y desde acá voy a seleccionar microvigilant. Y vamos a poder ver algunas de esas señales o algunas de esas vistas que nos da el microvigilant a nosotros como equipo de seguridad. ¿Vale? Entonces aquí vamos a esperar a que cargue. Y mientras tanto, no sé, equipo, si hay alguna pregunta en el chat por ahí que pueda atender. Sí, Hay Juan, dos tenemos preguntas, Juan. Listo. Dale, José. Bueno, ahí la veo. Leonardo pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para controlar la suplantación de identidad y spam interno? Bueno, excelente pregunta. Leonardo, primero, es casi imposible controlar esto. O sea, nosotros podemos implementar filtros y políticas a nivel de correo que nos ayude a identificar phishing, que nos ayude a identificar spam, pero al final del día ningún sistema es 100% efectivo. O sea, siempre van a haber falsos negativos, siempre van a haber falsos positivos y por lo tanto la mejor estrategia que nosotros podemos implementar a nivel de seguridad es una estrategia que nos permita a nosotros proteger las identidades. ¿Y cómo podemos proteger esas identidades? Pues por medio del ITDR, que les había mostrado, y por medio de políticas de acceso condicional que le soliciten al usuario utilizar métodos de múltiple factor resistente al phishing. Entonces, esto es súper importante. Hay métodos de ataque que incluso si el usuario tiene MFA o si tiene un segundo método de autenticación,
el atacante simplemente puede robar las credenciales, puede robar los tokens y puede tomar control de esa cuenta del usuario. Entonces aquí lo importante es implementar políticas de acceso condicional que sean resistentes a phishing, sobre todo para cuentas administrativas, que son los usuarios que tienen más privilegios, y de esa forma nosotros vamos a poder mitigar el riesgo de que tomen control sobre esas cuentas de usuario. Entonces, eso al final del día es lo más efectivo, implementar MFA que sea resistente a phishing. Por ahí Carlos preguntaba, ¿para cuántos usuarios es más útil esta solución o para cuántos usuarios es rentable implementarla? Pues realmente el ITR de Microsoft y lo que les hemos mostrado hasta ahora no tiene un mínimo de licencia. Entonces, si tienes un usuario o si tienes 2 usuarios, igual puedes implementar esta plataforma de ITR. Por supuesto, Microsoft te da algunas herramientas adicionales que son bastante importantes, sobre todo para organizaciones que tengan miles de usuarios, pero así tengamos, digamos, 10, 20 o 100 usuarios, nosotros igual debemos poder monitorear y proteger esas cuentas de usuario. Entonces Microsoft te da esa flexibilidad de comprar las licencias que necesites para el ITR. Ahí veo otra de Samuel. Estoy transcribiendo, bueno, creo que eso es algo automático de una transcripción. Vale, bueno, entonces aquí podemos ver Microvigilant, como les mencionaba, aquí logro cargar. Aquí vamos a poder ver, en este caso yo como manager voy a poder ver todos mis analistas, voy a poder ver cuál es la carga de trabajo que tienen mis analistas. Entonces aquí puedo poder Ana, Sonia y Samuel, por ejemplo, algunos de mis analistas, y voy a ver cuál es la lista de incidentes o de alertas que está actualmente activa en mi organización. Entonces aquí voy a poder ver un total de 167 incidentes y voy a poder ver que la mayoría de esos incidentes no están siendo asignados. De hecho, solo Ana es la única que tiene un incidente asignado. Entonces yo como manager aquí voy a poder ver de forma bastante optimizada, ok, cuál es la carga de trabajo que tienen mis analistas, cuál es la lista de incidentes que no están resueltos. Aquí podemos ver 163 que no están resueltos, solo 4 han sido resueltos y desde aquí voy a poder asignar esos incidentes a las personas. Entonces aquí voy a poder ver los incidentes, aquí voy a poder tomar acciones o gestionar el incidente, lo voy a poder asignar a alguna persona, por ejemplo, en este caso se lo voy a asignar a Samuel. Y incluso aquí yo puedo agregar comentarios. Entonces aquí voy a asignar el incidente a Samuel y Samuel, cuando le asigna el incidente, le va a llegar una notificación por medio de Teams. Entonces, este es el valor agregado que una solución como Microvigilant está ofreciendo en este caso. Entonces, cuando nosotros le asignemos un incidente o cuando se genere un incidente de forma automática, nosotros como analistas vamos a poder ver esas notificaciones desde acá. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos del eBot, que es simplemente un bot de chat que simplemente le dice al analista que tiene algunos incidentes asignados o que se dispararon algunos incidentes y el analista puede ir aquí y revisar todas esas notificaciones de una forma mucho más optimizada y de una forma mucho más efectiva. Pues bueno, creo que eso es todo de mi parte. Simplemente quería agradecerles ya para cerrar la sesión, agradecerles por el tiempo. Si la organización, si ustedes consideran que no están lo suficientemente maduros para poder afrontar todos esos desafíos que hablamos en esta sesión, pues nos encantaría que nos contactaran a nosotros para ver si ustedes son elegibles para algunos programas que tiene Microsoft disponibles sin ningún costo, o si necesitan ayuda ya sea a nivel de consultoría o ya sea a nivel de servicios administrados. Nosotros nos encantaría poder ayudarlos en este trayecto de seguridad, sobre todo para identidades. Entonces, muchas gracias a todos y muchas gracias por el espacio. Y nada, estamos aquí a su servicio. Que esté muy bien.